ha vuelto a saltar una alerta de seguridad, alerta antiterrorista, en este caso de nuevo por algo que veníamos comentando en el canal, en estos vídeos, un poco de la Casa Real Española, y tiene que ver de nuevo con Amalia de los Países Bajos y la mocromafia. Recordemos que esta chica estuvo acogida durante un año. Lo conocimos precisamente este mismo año, hace unos pocos meses, en Zarzuela. Leticia y Felipe le dieron cobijo ante la falta de seguridad que tenía en su país por la mocromafia. Hace apenas unas semanas tuvo una tensa situación cerca del apartamento donde vive en Holanda y donde tuvo que intervenir la policía. Pues bien, la última hora vuelve a centrarla en la actualidad muy a su pesar, y es que varios hombres han sido arrestados acusados de seguir a la princesa heredera. Esta situación ha disparado la preocupación en torno a la seguridad, como hacía tiempo que no sucedía, y sobre todo el asunto de las ramificaciones, en este caso con España. El hecho, pues ha hecho saltar todas las alarmas en ambos países, en Países Bajos y también aquí en España, por la gravedad de lo sucedido. La hija de Guillermo y Máxima de Holanda lleva años lidiando con las amenazas de la mocromafia, motivo por el cual, como digo, se marchó a vivir a Madrid, donde recibió el apoyo de Felipe VI y donde pasó un año bastante segura. Siempre ha habido mucha especulación en torno a esta chica, por una figura ancha, digamos, a su temprana edad, y lo cierto es que ha sido sometida a un estrés bastante fuerte, precisamente por todo lo que involucraba a su seguridad. La última vez que pudimos verla fue en un evento masivo, rodeada así de guardaespaldas, en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, donde acudió a apoyar a los atletas de su país, como han hecho la mayoría de miembros de la realeza europea. De hecho, se la pudo ver con el rey Felipe en uno de los encuentros que se disputaron y donde se vio un poco esa complicidad, dejando una de las imágenes más impactantes y entrañables que se tienen de ellos juntos. Ahora el motivo que ha puesto a la heredera al trono holandés en el centro de la polémica nada tiene que ver con un motivo feliz, sino con un altercado que ha vuelto a reabrir la preocupación en torno a su integridad. Recordemos que este tema se ha convertido en motivo de angustia, como no podía ser de otra manera, para sus padres y la opinión pública del país, después de que la joven se viera obligada a abandonar su casa y a trasladarse a Madrid por estar en el punto de mira de esta banda de crimen organizado dedicada al narco que planeaba su secuestro. Hay que decir también que esta mocromafia ya ha actuado con diferentes personalidades, gente del mundo de la justicia, políticos, en Holanda, en los Países Bajos, con lo cual el tema es bastante preocupante. Ya alertábamos en su momento de este asunto, porque la verdad es que desde luego pues es bastante fuerte. Entiendo que aquí tiene que haber solidaridad entre países. Entiendo que ninguna chica joven tiene que estar sometida a este tipo de amenazas, y yo ahí nada que reprocharles a Felipe y a Leticia. El asunto está en que si buscamos otras noticias más allá de esto sobre esta organización, sabemos que está instalada en España, en concreto por varias localidades de la Costa del Sol, y la verdad es que da bastante miedito. De hecho, fue el año pasado, en estas imágenes que veis, durante la visita de Estado a Países Bajos de Felipe y Leticia, cuando Guillermo de Holanda desveló que su hija, la princesa Amalia, había cursado parte de sus estudios de la Universidad de Ámsterdam en Madrid. Que habían sido, de hecho, Felipe y Leticia quienes habían ayudado a esta chica a afrontar su nueva vida en España,
sin que este hecho trascendiese por lógicos motivos de seguridad y asegurándose pues un día a día normal. De hecho, ella, bueno, pues se instaló, se adaptó bastante bien a España, la vida en España. Y de vuelta a Ámsterdam, pues este nuevo suceso ha vuelto a reabrir este debate de la seguridad sobre la joven de apenas 20 años. Según el portal Het Parool, a principios de agosto, la policía de la ciudad belga de Amberes detuvo a varios ciudadanos holandeses que en su propio coche conducían por la misma ruta que Amalia de Holanda desde la capital de Países Bajos. En el vídeo que ha trascendido se puede ver el enorme dispositivo que montó la policía para dar caza a estos hombres que supuestamente perseguían a la princesa. No os puedo mostrar las imágenes, pero vamos, los agentes no dudaron en inmovilizar el vehículo, apuntando directamente con sus armas de fuego y obligando a los ocupantes del coche a apearse con los brazos en alto. Inmediatamente después se supo que estos hombres resultaron ser un famoso DJ de radio del país, Serginho Piqué, y sus amigos. Fueron detenidos y conducidos a la comisaría más próxima para ser interrogados. La policía pudo confirmar finalmente que todo se había tratado de una fatal coincidencia, aunque no descarta cualquier otro tipo de nexos. En ningún caso perseguían su coche, han sido liberados sin cargos y bueno, pues ahora están exigiendo un reconocimiento, reparación generosa por parte de la familia real, porque fueron sus servicios de seguridad los que avisaron a la policía. El tema, como digo, no es una cosa que se vaya a quedar en agua de borrajas. A principios de agosto, otros 2 hombres sospechosos, y de esto me parece que informamos por aquí, identificados como traficantes de polvo blanco, creo que está claro, fueron vistos rodando por los alrededores del apartamento de la heredera del trono. Efectivamente, pues la seguridad llamó enseguida a la policía. Hay que decir que a pesar de todo, los Países Bajos no cuentan con las infraestructuras y servicios que pueda tener países un poco más grandes como España, Francia, Alemania. Y de ahí pues eso, que al final se dé lugar a este tipo de situaciones tensas. Con estos señores pues hubo forcejeo incluido. Fue la prensa alemana la que dio un poco más detalles sobre este asunto, y se desconoce si Amalia se encontraba en ese momento en su apartamento, pero desde luego fue un gran shock para la Casa Real. Nexos con España, pues ya los hemos contado por aquí. Yo entiendo que en este sentido pues hay que ser solidarios, pero bueno, lo cierto es que es un tema que pues es que una mafia esté doblegando a un país entero llama bastante la atención. Por supuesto habrá cosas que no se puedan contar, imagino que habrá operativos por parte de la Interpol, y me imagino que habrá bueno, pues una serie de medidas por parte de la Unión Europea, porque ya no es solo la Casa Real holandesa, esto salpica también a la Casa Real española y por tanto a España. Y también quiero recordar que es que esta mafia peligrosa ha acabado con la vida de fiscales, políticos en Holanda, simplemente porque no se han plegado a sus intereses. Así que ojito con este tema, que desde luego creo que va a seguir dando que hablar, y que ahora mismo, y no es cuestión de alertar o crear alarma, pues es un tema de preocupación. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.